sobre Machu Picchu, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Los recibimos con un fuerte voto de aplauso. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Herbert Vizcarra. Mi compañero es el antropólogo Silverio Castañeda. Nosotros, en realidad, venimos haciendo un trabajo concertado, como ha dicho anticipadamente el maestro de ceremonias, donde nosotros hemos ya hace 6 años más o menos venimos, o sea, cada 2 años venimos capacitando. A nombre del Ministerio de Cultura, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y a nombre del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, quien es el jefe actual de José Miguel Bastante Aguada. Empezaremos este tema denominado Machu Picchu, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Es importante que hablar sobre este tema porque el santuario histórico de Machu Picchu, como ustedes saben, conocen perfectamente, tiene un área de 37.302.58 hectáreas. Dentro de ese territorio, el Machu Picchu, todo ese territorio es denominado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. No solamente es la yacta de Machu Picchu, eso tenemos que tener en claro, ¿no? Ese territorio de los 37.302 hectáreas es considerado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Además, ese territorio es considerado también área natural protegida por el Estado, ¿no? Eso es su importancia que resaltar, ¿no? También es considerado una obra maestra, ¿no? En cuanto se refiere a la arquitectura, o sea, a sus construcciones en arquitectura, en ingeniería, y eso es, los sitios, su ubicación mismo está en una zona bastante admirable, ¿no? En una zona que es la pendiente más alta, ¿no? Entonces, eso es su paisaje. Y alberga también pues este territorio de los 37.302 hectáreas alrededor de 64 monumentos arqueológicos, ¿no? Entonces, su importancia también es eso, ¿no? No solamente es la yacta de Machu Picchu, tenemos pues alrededor de 63 sitios o monumentos arqueológicos que acompañan a la yacta de Machu Picchu, ¿no? Eso es, también tenemos, o sea, a la yacta de Machu Picchu, pues ubicaron en un sitio muy importante, ¿no? O sea, para los de la época o para la civilización inca ha sido una ciudad muy importante, ¿no? Que intermediaba entre la zona amazónica y la zona andina, ¿no? Y todos los productos que podían intercambiar, ya sea conocimientos, ¿no? Todo eso. Entonces, también tiene este carácter sagrado, ¿no? Más que todo se resalta esa parte de su carácter sagrado porque nuestros ancestros, los incas, siempre han creído pues en aquello que es real, verídico, que podemos observar, ver, ¿no? Cuál es esa religión que han asumido como creer en el sol, en la luna, en los cerros que para ellos tenían vida, y tenían ese nombre que pusieron los apus, igualmente, ¿no? A la tierra, para ellos era una Pachamama, ¿no? Entonces, en ello creían ellos. Por eso es que el doctor Fernando Astete también dice, ¿no? Tenía un carácter sagrado. Entonces, esas cosas pues hacen que Machu Picchu sea un espacio o lugar sagrado, ¿no? El siguiente. Bueno, Machu Picchu tiene pues varios nombres o títulos de nombres o categorías con que se conoce, ¿no? Machu Picchu.
tenemos su primera denominación Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Fue denominado esto en el año 1983. Igualmente el Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Luego después de haber hecho una serie de trabajos de investigación arqueológica, pues denominan como Patrimonio Cultural el sitio del territorio de los 37.302.58 hectáreas. También es considerado como Reserva Turística Nacional, ¿no? Porque es el único lugar que mantiene, ¿no?, su autenticidad, su originalidad, como no ha sido muy depredado, no solamente por la naturaleza, sino por el hombre mismo, ¿no? Entonces, por ahí. Ahora, el 8 de enero de 1981 es declarado, pues, con ese nombre del Santuario Histórico Nacional de Machu Picchu, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, ese nombre también generalmente lo festeja este día la institución del CERNAM, ¿no? Y el Ministerio de Cultura, pues, festeja, más o menos recuerda el aniversario de este reconocimiento, o de haberse inscrito el 9 de diciembre de 1983, es inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la sigla de UNESCO, ¿no? Este año, en 1983, con ese título de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Entonces, a partir de ahí, pues, estos títulos, y finalmente este último, el 7 de julio del 2007, pues también se denomina, ¿no?, una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, estos títulos, estas categorías o estos nombres que le pusieron, pues hacen que venga de todas partes del mundo nuestros visitantes turistas, ¿no?, a ver, a conocer, a observar este sitio del patrimonio, ¿no? Estos títulos, pues, hacen que también garantice la presencia de los visitantes para poder observar y ver, ¿no? Pues estos títulos no por gusto están, ¿no? Entonces, esto nos ha garantizado para que hoy día tengamos, pues, ese turismo casi sostenible ya a partir de 1983. Entonces, eso creo que es la importancia de estas categorías o nombres que le pusieron. A ver, siguiente, por favor. Entonces, un poquito para recordar, ¿no?, para refrescarnos qué es patrimonio, ¿no? Entonces, patrimonio nos referimos a la herencia de bienes materiales e inmateriales que recibimos, pues, de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Los antepasados fueron, pues, esa gran civilización inca que se desarrolló acá a partir de la ciudad o la región Cusco, ¿no?, que se expandió por todo el territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Eso, todo el saber, el conocimiento, toda su sabiduría que nos han dejado, ya sea en obras arquitectónicas o en obras inmateriales, ¿no? Eso viene a ser, pues, la herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Ahí tenemos un ejemplo, no solamente es, pues, lo material, es todo lo que han trabajado con la mano, ¿no? Entonces, y lo inmaterial viene a ser, pues, inclusive nuestro idioma, el quechua, las danzas, las costumbres o las tradiciones que ellos han practicado y todavía creo que persiste, ¿no?, a través del tiempo hasta los tiempos actuales. Eso viene a ser el patrimonio. El siguiente, por favor. Bueno, pues para vuestro conocimiento, o como es un repaso, creo, para ustedes, que sabemos perfectamente que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están unidas, no están separadas, ¿no? Entonces, si no habría el patrimonio natural, no se habría desarrollado el patrimonio cultural. Entonces, creo que eso es su importancia, porque por ahí le denominan, ¿no?, el patrimonio mixto, ¿no? Entonces,
están interrelacionados ambos. Entonces, por eso decían en otros documentos que los incas sabían perfectamente vivir o convivir en armonía, ¿no?, la naturaleza y el hombre. Entonces, eso, ¿no? El patrimonio natural está representado por una flor que es la fauna, ¿no? Y el patrimonio la flora es representado por la flor y el oso que está ahí representa la fauna, ¿no? Entonces, en este territorio de los 37.302 hectáreas, pues tenemos casi el 10% de los animales que puedan habitar en el territorio peruano se encuentra acá en ese territorio. Igualmente, en cuanto se refiere a la fauna, también casi el 22% del total del territorio nacional se encuentra en Machu Picchu, ¿no? Eso, el siguiente, por favor. Entonces, también, ¿no?, es importante conocer sobre nuestra identidad cultural. Entonces, ya sabemos que cada uno de nosotros tenemos, como personas individuales, tenemos nuestra propia identidad. ¿Cuál es el DNI, ¿no? Tenemos un nombre, tenemos un apellido, ¿no? Tenemos un lugar donde hemos nacido, tenemos a dónde pertenecemos, ¿no? Entonces, pero también esa identidad de vestirnos, de las formas de hablar, ¿no? Cada uno tenemos nuestra identidad propia, pero también como sociedad, como pueblo, tenemos una identidad, ¿no?, con que nos identificamos por pertenecer a un distrito, a una comunidad, a un departamento o a una nación, ¿no?, por las formas y nuestras costumbres, por ejemplo, el idioma, la vestimenta, ¿no?, y la geografía mismo también hace que seamos diferentes de un pueblo a otro pueblo, ¿no? Entonces, esas cosas vienen a ser parte de nuestra identidad cultural. Pues, por favor, siguiente. Bueno, lo que importa acá es un poco hablar sobre Machu Picchu, porque es importante Machu Picchu, ¿no? Se hace la pregunta. Entonces, la importancia de la yacta de Machu Picchu, todo el territorio como patrimonio, es que es parte o nos identifica, ¿no? Nos da esa identidad de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que eso es su importancia, porque como herederos de esa gran civilización inca, pues practicamos, tenemos presente este patrimonio cultural que nos da esa identidad, ya sea local, regional, nacional, ¿no? Este patrimonio que es Machu Picchu. Por ahí su importancia, eso es su valor, y su valor más importante es ese valor cultural que hemos heredado todos los peruanos, ¿no? Entonces, eso creo que es su importancia de Machu Picchu. Ahora, siguiente, por favor. Bueno, Machu Picchu tiene la otra importancia que nos han heredado, ese conocimiento, esas construcciones arquitectónicas tan importantes en la yacta de Machu Picchu, que se encuentran estos templos, ¿no? Denominados templos, ¿no? Lugares o espacios sagrados o lugares de aquello que denominamos la astronomía. Entonces, donde podían haber practicado o dar su conocimiento, ¿no? Aquí con estos, como es el templo del sol, ¿no? Podían haber, según los estudios, se dice que aquí practicaban sobre la determinación de los tiempos de la sequía o de la época de lluvias, ¿no? En el solsticio de
verano, en el solsticio de invierno, el 21 de junio pues cambia, ¿no?, la rotación del Sol. Entonces por una de las ventanas ingresa el Sol, y en esos pues podían haber determinado cómo iba a ser el comportamiento de los meses que conocemos, ¿no?, como sequías, ¿no?, o tiempo de seca. Y en el 21 de diciembre, el solsticio de verano, entra el Sol por otra de las ventanas que podemos observar. También, ¿no?, determinaban pues el comportamiento del clima para poder avanzar o hacer el desarrollo de la agricultura, ya sea de construcción de caminos o de otras actividades, ¿no? Entonces ahí podían haber observado. Entonces otro de los elementos importantes también es el Intihuatana, ¿no?, que viene a ser también el control astronómico, pero también denominado espacios sagrados o lugares de ceremoniales, ¿no? Entonces, en la sombra del Sol, dice aquí, podían haber observado el comportamiento del tiempo, ¿no?, con el recorrido del Sol, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, estas estructuras arquitectónicas son pues lugares muy importantes en la Yacta de Machu Picchu, ¿no?, al cual vienen pues a observar nuestros visitantes, ¿no? Esto se considera como el templo principal, otro de los sitios más importantes también, un espacio también muy ceremonial, ¿no?, más que todo. Igualmente el templo de las tres ventanas. Bueno, eso es la parte constructiva, la parte arquitectónica. No solamente, como podemos observar, el acabado mismo, ¿no?, la finura con que han podido trabajarlo estos lugares, pues, hace que tenga pues esta categoría de templos, ¿no?, estos lugares. Entonces, como también como lugares sagrados. Entonces aquí podemos apreciar hasta dónde su capacidad creadora de esa civilización inca nos ha podido dejar sus evidencias que estamos apreciando, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente, ¿no?, estos templos, la roca sagrada, ¿no?, según los historiadores, es una representación a la montaña que está hacia atrás, que se llama la montaña Yananti, ¿no? Entonces, también es un lugar de ceremonias, ese espacio que queda, ¿no?, a su frontera, y por detrás pasa pues el camino ritual o ceremonial que se va a Huayna Picchu, ¿no? Igualmente el templo del Cóndor, ¿no?, de acuerdo a los trabajos de investigación, han sido espacios de sacrificios, ¿no?, de lugares donde hacían ofrendas. Entonces se han encontrado una serie de artefactos de carácter ceremonial en ese lugar. Por ahí se llama espacio el templo de Cóndor, un lugar de sacrificios, ¿no? Igualmente ahí tenemos el templo de la luna, que está en las faldas del Huayna Picchu. Igualmente, ¿no?, como su nombre lo dice, el templo de la luna, ¿no? Entonces es una representación, generalmente se observa en las noches, ¿no?, con la luna. Entonces ahí perfectamente los rayos de la luna llega ahí, pues por ahí también es un espacio muy importante, muy ceremonial, este lugar denominado Templo de la Luna, ¿no? Igualmente aquí observamos estas famosas pozas o fachas en el término quechua, ¿no?, de agua, que en Machu Picchu todos conocen, casi alrededor de 16 pozas de agua tenemos, ¿no? Entonces estos sitios son de mucha importancia
para los incas el agua también era bastante, muy religiosamente atendido, ¿no? Porque ellos, gracias al agua, pues aquí habían podido desarrollar esta yacta Machu Picchu o construirlos, porque tenía que haber dos elementos importantes para que pudieran haber construido en este lugar esta yacta de Machu Picchu, ¿no? Uno primero es la presencia del agua, entonces uno segundo es que tenía que haber el elemento más importante para construir estas construcciones, la piedra, ¿no? Esta piedra conocida como granito. Entonces se hallaba el material que han construido la yacta de Machu Picchu no ha sido traído de otros lugares, sino en el mismo lugar han podido elaborar estas piedras para construir estos monumentos, ¿no? Igualmente, el siguiente, por favor. Bueno, el otro tema importante es el camino inca del santuario histórico de Machu Picchu, también denominado Capajñán, ¿no? Entonces, la importancia del camino inca, también el camino inca era el conector entre pueblos, ¿no? Gracias al camino, pues, los pueblos antiguos, como la civilización inca, podía expandirse, podía conectarse entre pueblos, ¿no? O podía desarrollarse como pueblo también, gracias al camino, ¿no? Ahí tenemos el Capajñán, denominado, o sea, este Capajñán no solamente pues es puro camino, ¿no? Dentro de ese camino podemos apreciar una serie de otras estructuras como son los puentes, o sea, los caminos también no solamente están bastante seguras, ¿no? En la época de los incas trataron de asegurar bien el camino, no como ahora, ¿no? A veces ya no aseguramos de la parte de arriba para evitar el deslizamiento y no tapar el camino, siempre estaba con el muro de contención, ¿no? Igualmente en la parte baja, para que no pudiera derrumbarse hacia abajo, también lo levantaron con un muro de contención. Entonces el camino está perfectamente asegurado, que hasta ahora persiste, existe para ver, para observar, ¿no? Entonces creo que esa ingeniería, esa arquitectura y ese conocimiento que nos han dejado, creo que lo estamos dejando a un lado, ¿no? Hoy en día, como sea, hacemos una carretera o un camino, ¿no? Y esas cosas creo que es para poder retomarlos, esa sabiduría, ese conocimiento que nos han dejado. Entonces, ¿cómo es que esta geografía tan accidentada, cómo hayan podido construir esos caminos tan amplios, ¿no? Y como para observar? Entonces, en este también es importante que este camino, pues, no solamente es en el territorio de Machu Picchu, que es entre los 37.302 hectáreas, sino también el camino siempre ha partido de acá, de la ciudad de Cusco, ¿no es cierto? Entonces la civilización inca, a partir de esta capital imperial, se ha desarrollado hacia el Tahuantinsuyo. Entonces, esa es su importancia del camino. Gracias al camino es que el Tahuantinsuyo también se ha expandido, ¿no? Por el norte hasta Ecuador y Colombia, y por el sur hasta Chile, bueno, tenemos por Argentina, Bolivia, ¿no? Donde está presente en estos momentos el camino, todavía se encuentra para observar. Inclusive hay turistas que todavía están circulando por esos sitios. Entonces, eso es importancia, ¿no? El Capajñán, pues, como decía, ya el camino es que permite integrar y articular a las ciudades, a los pueblos, ¿no? Entonces, eso es su importancia. Entonces, gracias a también el camino también ha tenido esa función, como es que observamos desde el kilómetro 82 hasta llegar a Machu Picchu. Hay una serie de sitios arqueológicos, tambos, ¿no?
lugares de descanso, o lugares de posta, o lugares de ceremoniales también a la vez, ¿no? Entonces, esas cosas nos da este camino del Aguañá. Entonces, gracias a este camino, pues, el Tahuantinsuyo creció rápidamente, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, pues para que crezca esta civilización inca en estos territorios de los 6 países que hemos nombrado, pues gracias a este tema de organización, ¿no? El poder del Inca era a través de la organización. Entonces yo creo que ha sido bien ponderado en la época de los incas la organización social de los incas, ¿no? Pero gracias a esa organización pues pudieron expandirse, hicieron los caminos, ¿no? A los 4 suyos. Entonces, como podemos apreciar. Entonces, también, ¿no? Por estos caminos importantes siempre hubieron los que caminan, ¿no? Los chasquis, ¿no? Siempre los medios de comunicación, o sea, el chasqui era como un medio de comunicación, ¿no? Porque a través de ellos podía llegar cualquier noticia, cualquier actividad bélica que podían haber sostenido en esas épocas. Gracias a la presencia de los chasquis se podía enterar el gobernante o otros ayllos gobernantes, ¿no? Podían haberse comunicado muy rápidamente. Pero también el Inca pues estaba respaldado por los militares que estaban respaldando su gobierno, ¿no? No solamente pues, el mandato siempre estaba respaldado, y también por aquellas personas que tenían, o sea, personas mayores de edad que tenían mayor conocimiento, como denominados los sacerdotes. Ellos estaban respaldando, como actualmente tenemos congresistas, ministros, ¿no? Ellos eran los que podían respaldar su administración y para que gobierne la civilización inca, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar, según este documento escrito, que como la cimización inca, su capital imperial era el Cusco. Entonces, a partir de acá es que parten a los 4 suyos los caminos grandes, ¿no? Como es el camino Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo, ¿no? Entonces, y también hay otros caminos rituales o ceremoniales que tienen son caminos que van, o en otras palabras también lo llaman seques, ¿no? Pero están identificados como caminos esos lugares. Alrededor de 350 huacas ahí, dice, dentro del territorio de la región Cusco. Entonces a esos lugares también están yendo esos caminos, ¿no? Y eso parte generalmente estos caminos rituales es que sale de este denominado lugar de Oricancha, ¿no? Del templo de Santo Domingo. De ahí estarían saliendo los caminos rituales o ceremoniales. Bueno, pues para poder ver, en estos caminos llega hasta Ecuador, ¿no? Desde Cusco hasta Ecuador. Entonces, para esa zona también, no solamente, más que todo a esta zona, a este país denominado actualmente Ecuador, llegaron en son de conquista territorial, más que todo, ¿no? Entonces, o la expansión territorial del Tahuantinsuyo, podríamos denominar. Pero también ahí ubicaron estas grandes conchas marinas que tienen un carácter para aspectos ceremoniales o rituales. Hallaron estos grandes conchas, ¿no? Igualmente los instrumentos musicales como los cututos trajeron pues de esta zona de Ecuador. Entonces, lo que hoy en día, ¿no? Los sacerdotes andinos que hacen su pago a la Pachamama, o por salud,
¿no? Por diferentes aspectos, ya no, esas conchas marinas son muy pequeñitas de este tamaño, ¿no? Pero en la época de los incas, como podemos apreciar, era un tamaño gigante, ¿no? Bastante grande para las ofrendas. Entonces, eso podemos apreciar acá, y además hay una construcción arquitectónica que podemos apreciar aquí como evidencia que llegaron hasta ahí los incas, ¿no? Igualmente, el siguiente, por favor. En Argentina también, ¿no? Aquí podemos apreciar, hay todavía construcciones y evidencias y el camino que llegó hasta este sitio del territorio de Argentina, ¿no? El siguiente, por favor. Igualmente a Bolivia, ¿no? Bueno, en Argentina también por la expansión tenemos grandes pampas, o sea, el territorio es bastante plano en la parte por ahí hacia Argentina. En Bolivia también apreciamos, ahí está, llegaron entonces, ubicaron a Bolivia, también hicieron este camino porque allí encontraron la gran mina, ¿no? Que es el oro. Los incas siempre trabajaban sus alhajas en función al oro, entonces ellos son los que han descubierto esa mina que hoy denominamos las minas de Potosí, ¿no? Entonces, a eso trataron de llevar el camino también. O también, ¿no? Por esta zona de Bolivia se encuentra pues de gran importancia ese gran lago Titicaca que conocemos, ¿no? Igualmente esa, pero su otra importancia es la expansión territorial del Tahuantinsuyo hacia esa zona. El siguiente, por favor. Igualmente hacia Chile, ¿no? Acá podemos apreciar todavía la presencia de los turistas que están todavía en uso de esos caminos. Igualmente hay estructuras constructivas todavía. Siempre el camino está asociado con esos tambos, con lugares de descanso, ¿no? Entonces, ahí podemos apreciar. Entonces, para esta zona del sur también han estado avanzando con la expansión territorial, ¿no? En busca de otros materiales, ¿no? Minerales más que todo hacia esta zona. También conquistar un poco la parte como es el mar, ¿no? Eso era su expansión territorial hacia Chile. Bueno, igualmente, el siguiente, por favor. Bueno, pues como acá podemos apreciar lo que ya mencioné antes, los caminos rituales o ceremoniales que datan todavía desde el siglo XVI. Entonces, acá podemos apreciar esos de los caminos principales, denominados camino real, parten o están bifurcándose una serie de caminos rituales, ¿no? Los cuales podemos apreciar con estas líneas de colores. Igual, el siguiente, por favor. Bueno, pues esto un poco para recordar y apreciar cómo antes la civilización inca, para expandirse hacia otros territorialmente o construir otros caminos, conocer otras ciudades, pues cómo pasaban los ríos grandes. Entonces, a través de este pequeño ejemplo que podemos apreciar estos puentes colgantes trabajados a través de la paja brava, ¿no? Entonces, puentes colgantes, ¿no? Que podemos apreciar actualmente. Pero eso, ¿no? En la parte andina podía haber sido, pero en Machu Picchu, que tenía bastante vegetación arbórea, posiblemente hayan utilizado elementos de carácter de arbórea, ¿no? De árboles, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, caminos incas del santuario. Acá podemos apreciar, ¿no? Ya es a partir de la llegada de Jairam Inca en 1911, recién se pone ese nombre de Machu Picchu, pero mucho más antes haya podido ser el nombre de Huayna Picchu, ¿no? Entonces,
Eso los que no podemos. Entonces, como ya hemos mencionado, este sitio siempre era para integrarse o articular a otros pueblos que habitaban dentro de ese territorio del santuario y más allá hacia la selva amazónica, que era ya un poco la selva más grande, ¿no? Entonces, como ustedes saben, que el camino ya estaba llegando hacia Vilcabamba, Choquequirao, ya había habido ya a la selva grande. Entonces, y ahí pues habían estos pueblos llamados Pilcosones, Mañares, Izcaicintas y otros, ¿no? Y esos pueblos pues siempre hablaron otros idiomas, otras lenguas, como actualmente sabemos, ¿no? Que tenemos en el Perú casi 45 lenguas originarias, tenemos 55 pueblos originarios. Entonces todavía pues con todo eso nos da a hacer pensar que en la época de la civilización inca había todavía pues pueblos más antiguos o mucho más anteriores a los incas. Entonces también eso, con los cuales podían haberse articulado y intercambiar sus productos, ¿no? Por favor, el siguiente. Bueno, esa es su importancia del camino, ¿no? Se atribuye a este noveno inca, gobernante Inca Pachacútec, o su otro nombre, apellido Inca Yupanqui. Este gobernante es al quien atribuyen los historiadores, los investigadores, que este Inca es el que ha podido desarrollar y hacer crecer el Tahuantinsuyo, ¿no? Y las construcciones arquitectónicas como lo que podemos apreciar en la Yacta de Machu Picchu es en la época de su gobierno de este Inca Pachacútec. Entonces, a partir de este Inca es que los caminos se expanden, el Tahuantinsuyo también creció, ¿no? Hasta que llegaron los españoles y trataron de interrumpir todo aquello que habían desarrollado. No olvidemos que la civilización inca dejó en parte, no ha concluido sus construcciones, su desarrollo también se quedó estancado con la llegada de los españoles en 1532. Entonces, más o menos desde 1532 hasta 1570 pudieron todavía resistir, pero esa resistencia finalmente en 1570 quedó para siempre, ¿no? Y el siguiente, por favor. Bueno, características del camino, ¿no? Los caminos no solamente están hay caminos grandes o amplios, o caminos que van por las riberas del río, ¿no? Que están conectando a los pueblos, y también caminos ceremoniales que había, ¿no? Es el camino que vamos a recurrir durante los 4 días desde el kilómetro 82 hasta Machu Picchu. Es considerado como camino ceremonial o ritual. Entonces, por ahí la presencia de casi de 20 monumentos arqueológicos durante el trayecto. En ese trayecto, pues, el gobernante inca y sus sacerdotes, recordemos que según los documentos dice que podían haber caminado por ese camino solamente aquellas personas consideradas de privilegio, ¿no? Por ahí, por ese camino, pero el pueblo caminaba por ese camino, por las riberas del río. Entonces, eso es lo que nos indica este párrafo, ¿no? Entonces, pero siempre está articulando, ¿no? El camino siempre está asociado con estos sitios arqueológicos, siempre está unido a estos lugares ceremoniales, está unido a un canal inca, siempre está asociado a esos elementos importantes, ¿no? No solamente es para decir que solo es camino. El siguiente, por favor.
Bueno, todavía hay pues no solamente pues el camino termina en Machu Picchu, ¿no? De Machu Picchu también parte a otros lugares, ya sea ceremoniales o caminos que conectan hacia otros pueblos, ¿no? Siempre está partiendo, ¿no? Eso es lo que podemos apreciar aquí. Entonces, Machu Picchu ha sido pues un lugar muy estratégico, ¿no? De control político, administrativo y religioso. Eso creo que es su importancia también de Machu Picchu. Igualmente, bueno, ustedes ya como guías conocen perfectamente estos lugares de Huayna Picchu, Hatun Picchu, Uchuy Picchu, está dentro de ese, ya está, ¿no? Denominados en otras palabras los apus que rodean a Machu Picchu, ¿no? Igual, por favor, el siguiente. Bueno, pues este camino que recorrimos durante los 4 días en este mes de febrero se paraliza para poder hacer el mantenimiento respectivo, ¿no? La conservación y la preservación, ¿no? Donde estos días, con la presencia de mayor captación de personal, el Ministerio de Cultura realiza actividades de limpieza, de restauración de los muros, de las escalinatas y a aperturar los nuevos puentes, etc. Entonces, en esta época, ¿no? Para realizar esas actividades, pues, esos trabajos no se realizan en forma desorganizada, sino se cumple una serie de normas, reglas, ¿no? Cumpliendo esas normas y reglas o documentos internacionales, inclusive se hace este tipo de mantenimiento y conservación de este red de caminos Inca, ¿no? Por favor, el siguiente. Igualmente, ¿no? Acá podemos apreciar el conjunto de actividad que realiza el Ministerio de Cultura para poner una vez más, ¿no? Como un camino presentable a nuestros visitantes. Igual, por favor, el siguiente. El siguiente, por favor. Bueno, el objetivo es brindar adecuada atención e intervención a actividades y tareas de mantenimiento y conservación de manera eficiente y con dirección técnica, ¿no? Eso es lo que ya les mencioné. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, la conservación, ¿no? Conjunto de actividades y tareas dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren, ¿no? Que sea, no solamente sea para esta generación, sino este patrimonio cultural, tanto la Yacta de Machu Picchu y la red de caminos Inca, sea pues para el disfrute de las futuras generaciones, de nuestros hijos y sus hijos todavía pudieran disfrutar. Ya tenemos la presencia de más de 500 años de existencia de estos monumentos o sitios arqueológicos, tanto de la red de caminos Inca. Otros 500 años más tenga pues su vida, ¿no? Entonces depende de nosotros los que vivimos muy cerca y de las instituciones que están a cargo para que pueda mantenerse y conservarse este sitio. Igual, el siguiente, por favor. Bueno, estas actividades se están realizando en estos momentos tanto en la Yacta de Machu Picchu como en los caminos Inca. Como ustedes pueden apreciar, han crecido en esta, como ustedes saben perfectamente que en Machu Picchu está permanentemente lloviendo, ¿no? Entonces la vegetación crece rápidamente. Entonces, acá podemos apreciar, inclusive a los muros incas se les sube, ¿no? las malas hierbas. Entonces la vegetación siempre hay que estar limpiándolos. Entonces estos trabajos se realizan. El siguiente, por favor. Bueno, este mantenimiento se está llevando a cabo
a diario se hace este trabajo, a pesar que se hace diariamente durante el año, siempre nos gana el factor naturaleza como estamos apreciando, ¿no? Pero en esta temporada, este mes, se trata de eliminar o avanzar, ¿no?, lo máximo para poder ver pues, a nuestros visitantes puedan apreciar un poco mejor los monumentos, las estructuras o el camino mismo, ¿no? El siguiente, por favor. Ahí en el camino también se hace estas actividades de apertura, de ampliación o la estructura misma para que pudieran descansar nuestros visitantes turistas, ¿no? El siguiente, por favor. Igualmente, ¿no?, el camino siempre, durante el año, las hierbas han crecido y están tapando ya el camino, entonces hay que liberar también con mucha técnica la liberación de los caminos, porque en los caminos, alrededor de los caminos, están las hermosas flores de lo que denominamos las orquídeas, todo eso. Y por eso es que con mucho cuidado hay que eliminar las hierbas o la vegetación que está alrededor del camino, ¿no? Igual el siguiente, por favor. Igual esas barandas un poco para que el visitante pudiera, a veces generalmente nuestros visitantes siempre están caminando por el cantito, ¿no? A veces no se percatan porque hay un abismo de 200 o 100 metros, entonces podían falsear, ¿no?, y caer. Para eso es estas barandas, ¿no? Bueno, así está creciendo la vegetación en los monumentos o sitios arqueológicos, entonces permanentemente se tiene que estar limpiando. El siguiente, por favor. Igualmente ya estamos este es el sitio denominado el control, donde pasan pues nuestros visitantes. Siempre hay que, si no habría este control, si no habría esta administración, como no habría esa denominada turismo sostenible, ¿no? Podríamos haber ya destruido si no hubiese habido estas normas o reglas para poder conducir en el camino Inca, ¿no? Entonces, esto es el kilómetro 82. De acá empiezan a caminar a nuestros visitantes igualmente, ¿no? Los porteadores. Y el siguiente, por favor. Bueno, pues acá tenemos una evidencia arqueológica como nuestros incas nos han dejado esta sabiduría. Para ellos no importaba si era un peñasco tan difícil de pasar, pero ellos pudieron construir en la misma roca madre. Acá hay unos 64 escalinatas en la roca madre mismo, ¿no? En la roca. Y cómo hicieron el soporte también de la parte baja. El siguiente, por favor. Bueno, el puente de Corihuayrachina, ¿no?, que actualmente ya está poniéndose en valor de nuevo. Posiblemente en los próximos años ya vamos a poder pasar con nuestros visitantes turistas por este puente, ¿no? Porque ahora ya se ha habilitado ese puente, ya no está como ahora, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, sitios arqueológicos. Bueno, pues ya les dije que desde Piscacucho hasta Machu Picchu tenemos casi 20 monumentos arqueológicos por los cuales pasamos, ¿no? Y el siguiente, por favor. Este es el sitio más importante, denominado también como segundo Machu Picchu. Tiene pues, en quechua lo llaman, hasta 3 nombres tiene, ¿no? En castellano denominamos Patayat, en quechua lo llamamos Yactapata, y otro, su nombre original podía haberse llamado Entemarca, ¿no? Y este es la población más grande. Allí hay una población de 112 recintos arqueológicos tenemos aquí. Y cómo es que, como ejemplo, cómo ellos pudieron ubicarse. La población siempre está ubicado en un sitio bastante segura, ¿no? Y
Aquí podemos apreciar la construcción urbanística que tiene este sitio, ¿no? Bastante importante, que nos da un ejemplo a seguir. Entonces muchos no seguimos esos ejemplos. Mira, esa población que podemos apreciar actualmente, la parte en la época de los incas era la parte agrícola, como se aprecia, pero ahora se está desarrollando una población ahí, ¿no es cierto? En la parte donde podía ser la agricultura, pero en la población ahí, de poco será, pues de acá a unos años, o 20, 30 años, va a ser una población. Sí, el siguiente, por favor. Esto es Patahuasi, ¿no? Esto también es un lugar muy importante, ceremonial, también es de control político, administrativo, porque de acá bifurcan los caminos, tanto para Machu Picchu como para el Salcantay y para otros lugares, ¿no? El siguiente, por favor, el siguiente. Bueno, acá está Sayamarca, igualmente es un espacio sagrado, tiene también... ahí podemos apreciar el agua. El siguiente, por favor, el siguiente. Ya para, bueno, fui en Patamarca, igual, ¿no? Es un lugar muy importante también en el camino inca. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, la naturaleza sagrada, ¿no? Bueno, todas las montañas para los incas, denominados apus, por eso mismo su nombre, espacio sagrado, ¿no? Espectacular, como ustedes saben perfectamente cómo están esas montañas. Entonces, para el deleite, para el aprecio, de los visitantes. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, esta es la Pacheta, ¿no? Por favor, el siguiente. Guarmihuañusca, denominamos el sitio. Ya casi ya estamos para finalizar el camino que llega, como podemos apreciar cómo es que han construido tan segura, tan firme esta construcción del camino, ¿no? Ya estamos en Machu Picchu. Bueno, el siguiente, por favor. Ya, recomendaciones. Más que todo a nombre del Ministerio de Cultura, las únicas recomendaciones que como guías, como ya sea ustedes no solamente conducen al turista, también está en vuestros mandatos o en vuestro orden los señores porteadores. Entonces, estas cosas es lo que no se debe hacer en el camino inca, como también allá está Machu Picchu. Entonces, esto no ensuciar los monumentos arqueológicos. Siempre ahí se acumula mucha basura en los monumentos arqueológicos. También no acampar dentro de esos sitios o monumentos arqueológicos. Eso ya es, de acuerdo al reglamento, sabemos perfectamente. No hacer fogata, no provocar incendios, bueno, esas cosas también ya sabemos perfectamente, de acuerdo a esa norma del reglamento de uso sostenible de la red de caminos inca, ¿no? Entonces, esas cosas están presentes, nada más que para recordarles no dejar basura. Siempre se deja basura, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura siempre está tras de esos monumentos. Después que se van los turistas o los porteadores, siempre encontramos la basura. Entonces, por ahí es el que siempre tratamos de recomendar que no se deje basura, porque es nuestro patrimonio, no podemos dejar sucio, ¿no? Además, visitan a ver esas cosas, esos monumentos, esos sitios o esos caminos están yendo nuestros visitantes. Entonces, el siguiente visitante pues no va a ver ese tipo de basura, ¿no? O sucio que se puede apreciar. No mover las piedras de los muros. Hay siempre curiosos que siempre tratan de tocar, que siempre. Entonces, nuestras manos también es como generador de esos hongos, líquenes que ahora afectan a esos piedras también, ¿no? Entonces, por ahí mismo, ¿no? Dice que nuestra energía, lo que botamos, es que alimenta esos hongos, ¿no? Y empieza a desarrollarse y hace daño a los elementos líticos que son denominados piedras, ¿no? Igualmente,
nuestros visitantes siempre tratan de subirse a los muros, subirse a las hornacinas para tomarse fotos. Esas cosas creo que ya sabemos, debemos evitar. Eso ya no debemos practicarlo. Entonces, igualmente, ahí dice, no orinar ni defecar. ¿Por qué? Ustedes hace 2 semanas ha habido un atentado de esa naturaleza, ¿no? Entonces, no puede un visitante, pues, ensuciar de esa manera, defecando nuestro patrimonio, ¿no? Debe respetarse. Entonces, inclusive ha habido sanción ejemplar, inclusive se ha expulsado a esos visitantes que hicieron estas cosas. Entonces, por eso creo que es importante, porque todos debemos respetar, pues, nuestro patrimonio, porque es lo de nosotros. No pintar ni raspar las piedras. Siempre nuestros visitantes, más que todo, al descuido, ya sea del guía o ya sea del personal del Ministerio de Cultura, siempre tratan de firmar con spray, con pinturas, los muros. Entonces, eso hay que tratar de evitar siempre, como guías, como conductores del visitante, ¿no? Igualmente avisar también a nuestros porteadores. También ellos empiezan a siempre curiosidad, ¿no? Agarran una piedra, siempre están flotando. Entonces, esas cosas ya debemos evitar. Estas son las recomendaciones que solicitamos que nos apoyen a conservar, a preservar. No haciendo estas cosas, pues, podrá mantenerse, podremos dejar bien nuestro patrimonio, que siga habiendo ese turismo sostenible, ¿no? Eso es el encargo del Ministerio de Cultura. Gracias por vuestra atención. Con esto he terminado mi participación. Gracias.